Soy Susana y hoy te voy a enseñar el tema de conjuntos numéricos. Pero, para empezar, ¿qué son los conjuntos numéricos? Bueno, los conjuntos numéricos son categorías en las que los números se clasifican dependiendo de sus diferentes características. Los conjuntos numéricos permiten representar diversas situaciones del entorno, tales como la cantidad de elementos de un conjunto, las partes de una unidad, la medida de la diagonal de un cuadrado del lado 1 o diversas cantidades. Los conjuntos numéricos utilizados en las matemáticas básicas son: número 1, el conjunto de los números naturales, representado por la letra N mayúscula. Número 2, el conjunto de los números enteros, representado por la letra Z mayúscula. Número 3, el conjunto de los números racionales, representado por la letra Q mayúscula. Número 4, el conjunto de los números irracionales, representado por la letra Q mayúscula acompañada de un asterisco. Y número 5, el conjunto de los números reales, representado por la letra R mayúscula. Los conjuntos numéricos son utilizados en diversas situaciones por todas las ramas del conocimiento. Bueno, teniendo en cuenta esto, pasemos a explicar uno por uno de los conjuntos y veamos su aplicación. Número 1. El conjunto de los números naturales. Los números naturales empiezan por el número 1 y generalmente son utilizados para contar elementos enteros. Su representación gráfica sería n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e infinito, porque podríamos seguir contando y llegar a una cantidad súper alta, pero de igual manera seguiría siendo un número natural. Ahora veamos unos ejercicios aplicados en conjuntos. Si deseamos contar o saber cuántos elementos tienen los siguientes conjuntos, lo que haremos es utilizar los números naturales y ahora veremos por qué. El conjunto A, integrado por figuras geométricas, al contar los elementos nos damos cuenta que tiene la cantidad de 9 elementos y el 9 es un número natural. Ahora el conjunto B. El conjunto B conformado por animales. Al contar los elementos nos damos cuenta que tiene 3 elementos y el 3 es un número natural. Por ende, entendemos que los números naturales representan cantidades enteras y positivas. Número 2. El conjunto de los números enteros. En este conjunto incluimos el 0 y los negativos de los números naturales. Este conjunto amplía las posibilidades a diversas situaciones. Su representación sería Z es igual a 0, que está en el centro, 0 a su derecha, 1, 2, 3 e infinito. 0 a su izquierda sería menos 1, menos 2, menos 3 e infinito. En el conjunto de los números enteros tenemos las siguientes propiedades. La primera propiedad dice: si A es un número entero, existe menos A, que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que A más menos A, es decir, que todo número entero tiene su inverso aditivo, es decir, que todo número positivo tiene su número negativo. La segunda propiedad dice que no tiene primero ni último elemento, es decir, que no tiene un principio ni un final, solamente el centro, que es el 0.
Número 3. Al sumar, restar o multiplicar dos números enteros, el resultado es otro número entero. Por ejemplo, 3 más 3 es igual a 6. 3 menos 3 es igual a 0 y 3 por 3 es igual a 9. 6, 0 y 9 son números enteros. Ahora veamos unos ejercicios. Dice, encontrar el inverso aditivo de los siguientes números. El inverso aditivo de 4 es menos 4. El inverso aditivo de menos 9 es 9. El inverso aditivo de menos 4 es 4. Y el inverso aditivo de 3 es menos 3. Número 3. El conjunto de los números racionales. Estos números son los que permiten representar partes de una unidad. Tienen la propiedad de que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros, a dividido b o a sobre b, en el que a es el numerador y en el que b es el denominador, que no puede tener valor de 0. Se conoce que todos los números enteros son números racionales o pertenecen a los racionales, ya que cualquier entero se puede expresar como la división entre el mismo y 1, es decir, si a pertenece a los números enteros, entonces a es igual a sobre 1, que pertenece al conjunto de los números racionales. Los números racionales se pueden escribir en forma decimal. Para ello, lo que hacemos es la división entre el numerador y el denominador. Veamos unos ejemplos. 2 cuartos sería 2 dividido en 4, que nos da el resultado de 0.5. 8 dividido 3, que nos da el resultado de 2.666. 7 dividido 2, que nos da el resultado de 3.5. Un cuarto, que al dividirlo nos da 0.25, y 12 dividido en 6, que nos da el resultado de 2. Como conclusión, podemos decir que los números racionales tienden a tener resultados enteros o decimales, pero en el caso de los decimales el resultado es periódico y repetitivo. Número 3. El conjunto de los números irracionales. El conjunto de los irracionales son números que no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros, y sus cifras decimales no son periódicas, y su cifra decimal es indefinida, es decir, que el resultado es un número indefinido o que no se tiene certeza de que sea correcto. Ahora vamos con los ejemplos. Ejemplo número 1, número pi, que es el más común y más conocido. Su valor es 3.14159265 e infinito. El resultado de este número no está definido, ya que aún no se conoce si este número tiene algún final o algún patrón que se repita en los decimales. El segundo ejemplo es el número Euler, que tiene como valor 2.7182818284. El valor de este número tampoco es definido y por ende
pasa a ser un número racional. Número 5. El conjunto de los números reales. Este conjunto es más amplio, incluye a los números racionales e irracionales. Este conjunto está conformado por los números decimales que se dividen en dos: los números decimales periódicos y los números decimales no periódicos. Ahora veamos unos ejemplos y aprendamos a identificar periódicos y no periódicos. Como ejemplo de decimales periódicos tenemos a 4.3333 y 3 infinito. Este número es periódico y su secuencia es el número 3, ya que no encontramos ningún otro número más que el 3. El segundo ejemplo es 4.252525. Este periódico tiene dos números, los cuales son el patrón, que sería 2, 5 o bien 25, 25. Ahora veamos los ejemplos de decimales no periódicos. Como ejemplo, volvemos a tener el número pi, ya que este es un decimal no periódico porque no tiene un orden o patrón a seguir, ya que hasta hoy en día el valor del número pi es infinito y de todos los decimales que se conocen, ninguno tiene algún patrón a seguir. El segundo ejemplo es la raíz cuadrada del número 2, ya que su valor es 1.1414213262 y otros decimales más, pero como nos podemos dar cuenta tampoco tiene algún patrón a seguir y por eso se convierte en un decimal no periódico. Ya he explicado los conjuntos numéricos que se utilizan en la matemática básica. Observamos que el campo de estos es muy amplio y de los que analizamos hoy los podemos representar de la siguiente manera. El conjunto de los números reales contiene los números racionales e irracionales. Los racionales contienen a los números enteros y los enteros contienen a los números naturales. Y eso es todo. Gracias por tu atención.